Por favor, ¿me confirman si se ve la pantalla? Se ve, ingeniero. Gracias, Lice. Entonces, damos inicio a la clase número 8 de la asignatura de instalaciones sanitarias. Bueno, hoy vamos a hacer un complemento a nuestro ejemplo 3.2 de diseño para un sistema de desagüe sanitario. Vamos a determinar el volumen del pozo de bombeo cárcamo, ¿no? Que lo llaman. Y también determinar la capacidad de la bomba. Bueno, inicialmente, digamos, la creciente necesidad de disponer de espacio en cotas inferiores a las rasantes del terreno para la ubicación de instalaciones y plazas de aparcamientos ha originado progresivamente la necesidad de excavar dos o más plantas de sótanos en los edificios. Ello conlleva en que la cota de colector de la red pública se encuentra más elevada que el de la recogida de aguas residuales de edificios, lo cual origina una vez necesaria de que las aguas residuales y las veces las pluviales del edificio se deben recoger en un pozo y mediante un grupo motobombas trasvasen hasta el alcantarillado general. Ya. Disculpas, por favor, hay un inconveniente. Ya nuevamente vamos a continuar. Entonces, aquí está un ejemplo de justamente una edificación. Hola, ingeniero. Sí, Buenas dígame. noches. Buenas noches. Ingeniero, perdón que le cuente, va a disculpar. Inge, quería hacerle una consulta. Creo que también por el WhatsApp lo había consultado, si había la posibilidad de una ampliación de la tarea o no. Quizás, ¿no? A mí la verdad también me está faltando un poquito. Y para no estar susceptibles en esta clase, ¿no? Para bien atenderlas. Y porque hoy penece, ¿no? Inge, la entrega, ¿no? Antes, perdón, Inge. Sí, buenas noches. Sí, hoy es hoy es la fecha de presentación de la tarea número 1. Sí, voy a coordinar y voy a ver si el caso se amplía, va a ser hasta el lunes, pero sería la única ampliación que haríamos. Ya el proyecto final, por favor, yo quisiera que se mantenga la fecha. Es que yo también tengo un periodo de evaluación tanto de prácticas o de la tarea en este caso y el proyecto final. Esto lo que no quiero es, digamos, a última hora estar revisando rápido. Yo quiero revisarlo a detalle sus proyectos, ¿no? A detalle, por eso darme el tiempo para revisarlo. Eso les pediría por esta vez, digamos, como es la tarea 1, lo puedo ver de ampliar hasta el lunes. Pero en el proyecto final, por favor, que sea fecha fija, que no se va a mover. Por favor, ingeniero, la encargada del grupo nos dijo que lo consultemos a usted. Perfecto, de mi parte. Están de acuerdo. Usted, dicen, al respecto, algún comentario, si está de acuerdo de ampliarlo hasta el lunes. Estoy de acuerdo con lo que te ha dicho, ingeniero, hasta el día lunes, pero la tarea final no hay postergación porque, como usted dice, tiene que revisar a detalle y usted tiene un tiempo de presentación y para evitar los descuentos, entonces podemos aceptar por esta vez la tarea 1 que se presente hasta el lunes. Ya, perfecto, Lice, muchas gracias. Bueno, entonces ya estamos autorizados para poder ampliarlos hasta el lunes, pero el trabajo final, por favor, les encargo, porque si van a hacer cada uno, voy a tener que revisar más de 30 proyectos. Si hacen grupos de 2, 15 proyectos, ¿no? Que tienen que revisarlos. Y eso, la verdad, demora un tiempito. Ya, ¿alguna duda más, por favor, al respecto de la tarea o algún inconveniente que han tenido para subsanar? Bueno, en vista de que no hay dudas, entonces continuamos. Ya, aquí les mostraba un esquema justamente del edificio que vimos también en las anteriores diapositivas, pero veo que es un esquema bien representativo con respecto a cárcamo de bombeo, ¿no? Entonces, todos los colectores que van conectándose aquí al cárcamo de bombeo y inmediatamente la tubería de impulsión, ¿no? Tubería de impulsión. Y desde la planta sótano, en sí, esto podría ser la planta baja, sótano 1, sótano 2, ¿no? Dos sótanos.
Y generalmente estas plantas sótanos son por la necesidad de parqueos, ¿no? Al final son requisitos que los municipios, las alcaldías piden para, dependiendo del número de departamentos que están construyendo los edificios, sí o sí tienen que tener los parqueos, ¿no? Para cada departamento, caso contrario no es aprobado el proyecto. Esa es lo que a uno, digamos, le obliga a hacer, ¿no? Este tipo de edificaciones con sótanos. Y continuamos. Aquí vamos a extraído del apartado 3.6 del RENISDA, del Reglamento de Instalaciones Sanitarias, del sistema de bombeo de aguas residuales, ¿no? Entonces, dice que y el punto uno, cuando por razones técnicas no es posible realizar bajo condiciones de flujo por gravedad la evacuación de las aguas residuales de un inmueble, se podrá adoptar un sistema de bombeo de aguas residuales que permite su descarga a la red pública de alcantarillado sanitario y las descargas de efluentes sanitarios y dispositivos instalados en un nivel inferior a la del rasante de la vía pública. Y en el apartado 2 indica que el sistema de bombeo adoptado deberá ser aprobado y autorizado en las entidades competentes por la cual el proyecto sanitario deberá incluir, entre otros, ¿no? Entonces, inciso punto uno dice descripción del sistema de bombeo adoptado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bombeo? Si la bomba va a ser sumergible o no va a ser sumergible o externa, entonces todo eso hay que ir indicando. Y en el punto 2, la capacidad y de detalles constructivos de las instalaciones o pozos de bombeo de succión. Por ejemplo, las tuberías de ingreso, impulsión, ubicación de la bomba, flotador eléctrico de control de niveles, válvulas de accesorios. Por ejemplo, aquí lo que se tiene son unos controles, por ejemplo, ¿no? Esta es la bomba está sumergida y luego se tiene lo que es una válvula antirretorno, ¿no? Una válvula check para que no vuelva, ¿no? Las aguas hervidas o cuando se bombeando. Y también tenemos un control en el cárcamo de bombeo, control de niveles, ¿no? El control de niveles, por ejemplo, esta es la altura máxima y la altura mínima. Cuando llega a la altura mínima, entonces automáticamente se enciende la bomba y bombea, ¿no? Hasta el nivel máximo. Llega a este nivel máximo y se apaga, ¿no? Es automático, electrónico. Entonces, la manera como funciona cuando empiezan a llegar las aguas hervidas, ¿no? Por los colectores. Y sí o sí es recomendable también construir anteriormente unas cámaras de registro, porque hay el inconveniente, ¿no? Por ejemplo, en esta, eh, al captar aguas hervidas, puede, incluso en algunos casos, como ya hablamos que son sótanos de uno, dos sótanos, entonces puede haber incluso colectar las aguas pluviales, ¿no? De las rampas. Entonces, si uno capta de las rampas, por ejemplo, entonces hasta puede acarrear, ¿no? El agua pueden ser hasta plásticos, tierra, entonces material al final que uno tiene que tratar de que no llegue a siendo casi obligatorio, ¿no? De que no llegue a la bomba. Si llega a la bomba, entonces prácticamente va a sufrir un deterioro rápido y además se arruine, ¿no? Y no, la vida útil sea corta, ¿no? Entonces eso hay que tratar. Entonces por esa razón es necesario sí o sí en esta cámara de registro de limpieza tendríamos que ya nosotros prever unas rejillas para justamente unos arenadores para que puedan, no pasen, ¿no? Al cárcamo de bombeo todos las basuras, ¿no? Que estén arrastrando tanto las aguas hervidas o pluviales en este caso a veces es necesario, ¿no? De evacuar aguas pluviales, como les digo, de las rampas, ¿no? Que no son mucha cantidad. Y también, si en el caso se hace un lavado de un sótano, puede haber pueden lavar autos, entonces igual, ¿no? Es el que igual tiene que llegar al cárcamo de bombeo, ¿no? Este es un esquema que encontré lo más ilustrado posible, que es del sótano y la conexión, ¿no? Directamente de la tubería de impulsión puede conectarse directamente a la tubería de los colectores o en una cámara de inspección, ¿no? Una cámara. Y luego recién la conexión a los colectores públicos.
no, como les indiqué anteriormente, no está permitido directamente conectar la tubería de impulsión a los colectores públicos, ¿no? Tiene que ser sí o sí a la última cámara de inspección o caso contrario a la, a la tubería de los colectores, ¿no? En este caso, ese justamente el esquema nos esa conexión. Bueno, continuemos y aquí en el punto 3 dice detalle de los equipos de bombeo, tipo de bomba, número de bombas, potencias, frecuencias, consumo de energía, curvas de rendimiento. Por ejemplo, en el caso de equipos de bombeo o de bomba, sí o sí es recomendable dos, ¿no? Dos. En el caso que una falle, entonces la otra continúe bombeando, ¿no? Entonces eso es recomendable para el uso para que no nos falle, ¿no? Caso que falle la bomba, pucha, esto se inundaría, ¿no? Se empezaría a inundar, sería un problema, ¿no? Entonces la cuestión es tratar de evitar, ¿no? Tanto inundaciones y también, ¿no? Si en el caso que la bomba no sea sumergible, entonces también hay que evitar de que haya inundación de la bomba, ¿no? Que se sumerja la bomba en las aguas hervidas. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Entonces hay dos tipos, por ejemplo, como les decía, ¿no? Unas que son sumergibles y otras no. Entonces en función a eso se construye el cárcamo de bombeo. Esta como es sumergible no hay problema, es una sola, ¿no? Una sola celda. En el caso que no sea sumergible, se construyen dos celdas, ¿no? Una que es una zona húmeda en esta y otra seca. Y en la seca va la bomba, ¿no? La bomba en la parte seca y esas no son sumergibles, ¿no? Entonces, para mantenimiento, todo tiene que tener acceso a escalerillas, todo eso, ¿no? Ya, continuamos el otro punto, ubicación de las conexiones domiciliares con relación al colector público de alcantarillado sanitario, elevación respecto a la bomba y o pozo de succión, cotas. Sí, hay que ver las cotas, ¿no? Tanto de los pozos de bombeo o cárcamo, como dicen, y luego la llegada, ¿no? ¿A dónde vamos a bombear? Nivel es muy importante. Y el punto 5 sistema de ventilación de pozo de succión, ¿no? Sí o sí su ventilación, porque al final generan gases, ¿no? Como ya hablamos, hay bacterias, las bacterias que justamente generan gases. Ya, y el punto 6 entonces tamaño, longitud y tipo de material a ser empleado en las tuberías de impulsión o de descarga de fluentes, ¿no? Y otros detalles, criterios del proyectista, ¿no? Mucho las normas, por ejemplo, o en este caso el reglamento, entonces sí o sí, mucho tiene que ver también el criterio del proyectista, ¿no? Como les decía, algunas decisiones que se tienen que tomar. Ya, en el punto 3 entonces, en todos los sistemas de bombeo de aguas residuales, las descargas deberán ser conducidas previamente a una cámara recolectora, es lo que les comentaba. Las cámaras recolectoras deberán estar conectadas al pozo de succión del cual las aguas residuales deberán ser transportadas por medio de bombas centrífugas o eyectoras a una cámara de inspección de cota más alta, de modo que permite la conexión con gravedad el colector, el colector público de alcantara sanitaria, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, bombear a la cámara de inspección, a la última, y de ahí que vaya por gravedad y a a la conexión al alcantarillado público. Ya, entonces, en el punto 4 se prohíbe el bombeo directo al colector público del alcantarillado sanitario de las aguas residuales provenientes del sótano, semisótano o de instalaciones domiciliarias de aguas residuales ubicadas en un nivel inferior de la vía pública. No, eso también hay que tomar en cuenta. El punto 5 ningún artefacto sanitario, caja interceptora, rejilla de piso, etcétera, deberán descargar directamente al pozo de succión o de bombeo, debiendo emplearse previamente una cámara recolectora de todas las descargas, ¿no? Entonces, esa cámara, como ya les comenté, es justamente para poder nosotros realizar una retención de todos los en sí sólidos, ¿no? Como los plásticos. Puede haber de todo, ¿no? Al final, basuras sólidos que pueden dañar a la bomba. Entonces, no tenemos que permitir que ingrese, ¿no? Al cárcamo de bombeo. Ya, en el punto 6 en caso de ambientes destinados a parqueos ubicados en subsuelos que generan
aguas residuales provenientes de limpieza de pisos automóviles se deberán emplear una cámara de retención de grasas y aceites, ¿no? Conectadas a la cámara recolector. Esa es otra opción, ¿no? En el caso de que tengamos un lavadero en un sótano, entonces sí o sí hay que tener una trampa de gas, ¿no? Una retención de grasas, una cámara de retención de grasas. Y aquí hay otro detalle, ¿no? De una bomba de aguas residuales. Entonces aquí de la misma manera, mira, aquí me muestra el nivel, dice la alarma, aquí la marcha y la parada, ¿no? Y justamente, y este es el nivel más bajo, entonces, y el nivel más alto, ¿no? Y aquí la tubería de impulsión, y aquí válvula de retención, y aquí la válvula de compuerta. Y el codo de apoyo, ¿no? Entonces, esto es igual una bomba sumergible también, ¿no? Y aquí tiene sus accesos, unas tapas, ¿no? De exceso de caso de mantenimiento. Ya. Bueno, entonces aquí los componentes, por ejemplo, de un sistema de bombeo son, por ejemplo, el cárcamo o pozo de bombeo, ¿no? Este cárcamo, pozo de bombeo sería estaría en este caso de hormigón, ¿no? El material hormigón. Y, y el equipo de bombeo, ¿no? El equipo de bombeo de la bomba. Y tuberías de impulsión y accesorios, ¿no? Tuberías de impulsión y accesorios se refiere a esas tuberías, ¿no? Tanto los codos, las válvulas, todos los accesorios que se use. Ya, aquí tenemos justamente un esquema donde nos muestra las plantas. La anterior clase, por ejemplo, hicimos la primera parte, ¿no? Esta parte de toda la sistema de desagüe sanitario la hicimos por gravedad. No teníamos el inconveniente de tener sótanos, pero ahora yo busqué un plano que no es el mismo, no es otro plano, donde detalla que tiene un semisótano, parece, y ahí está detallado el cárcamo de bombeo, o el pozo de bombeo que les voy a ir explicando. Y aquí, por ejemplo, solamente inserté esta imagen para hacerles notar, por ejemplo, que el sótano 1 y sótano 2 está con verdecito. Entonces, eso sería los ramales y los colectores para sistema de bombeo, ¿no? Para el cárcamo de bombeo, y de ahí la tubería de impulsión directamente a la última cámara de inspección. Y de ella desembocaría lo que es el alcantarillado público. Bueno, y en cuanto a los inconvenientes, por ejemplo, de este tipo de sistema de bombeo con cárcamo, entonces, uno es el costo de inversión, ¿no? Hay que comprar lo que son las bombas, construcción de las cámaras y mantenimiento, ¿no? Y el otro, el costo de la energía eléctrica, ¿no? Al final, cada que bombee, cada que funcione el motor o incluso los sensores, entonces sí o sí hay consumo de energía eléctrica, ¿no? Y en el caso también que falle la bomba, entonces nuevamente hay que reponer otra, ¿no? O caso contrario, repararlo. Entonces, eso implica, ¿no? Prácticamente un costo de inversión y el costo de energía eléctrica, ¿no? Ya. Por ejemplo, un cárcamo o pozo de bombeo, el cárcamo de bombeo es una estructura de hormigón que recibe la descarga de los desagües y dentro de él se instala el equipo de bombeo, cárcamo cárcamo húmedo o tuberías de succión de la bomba cárcamo de cámara seca. Entonces, lo que les comenté, ¿no? Cámara seca y cámara húmedo. En la cámara seca, por ejemplo, tengo aquí, creo que aquí tengo una imagen de eso, no la inserta. Voy a ver. Si lo inserté, no. Aquí tengo, ya, lo voy a insertar para verlo mejor. Se me olvidó insertarlo. A ver, ya, un ratito, por favor. Este detalle quería que lo vean. Entonces, esta, por ejemplo, este motor no es sumergible, ¿no? Entonces, aquí se tiene lo que son las aguas servidas. Esta es la parte donde se va a acumular las aguas servidas. Y esta otra parte de la cámara es para justamente instalar la bomba, ¿no? Instalar aquí, sí, los accesorios y el motor.
Y luego, aquí, por ejemplo, hay una escalerilla que es para hacer un mantenimiento. Y lo que se tiene que hacer es evitar que se inunde, ¿no? Este sector se inunde. Entonces, es estas dos formas hay para poder realizar la instalación de las bombas, ¿no? Que sean sumergibles o hay como sumergibles y no, ¿no? Estas serían las que son sumergibles y esta otra no. Eso quería mostrarles. Y ya, entonces, lo que se refiere a cárcamo de cámara húmeda sería esta parte, ¿no? Donde se va a acumular las aguas hervidas y en esta parte seca es donde se va a hacer las conexiones, ¿no? Las conexiones y mantenimiento de los accesorios, todo eso, ¿no? En caso que esté el motor aquí abajo adentro también. Pero es recomendable arriba, ¿no? Para si no es sumergible, mejor arriba para revisión. Ya, ahora el equipos de bombeo, por ejemplo. Y el equipo de bombeo está formado por la bomba y su motor eléctrico, ¿no? En el mercado se encuentran dos tipos de bombas, ¿no? Como les comentaba, es sumergibles, bomba y motor, ¿no? Se sumergen ambos, que van instaladas desde el cárcamo húmedo, solamente cárcamo húmedo, como les mostré. Este sería, ¿no? Solamente cárcamo húmedo. Ya, y cuando la bomba está separado del motor, en este caso la bomba se instala en una cámara adyacente, cámara seca, y la cámara donde se reciben los desagües, pudiendo estar el motor junto con la bomba o separado de la bomba, sobre su eje vertical y de la descarga o impulsión de la bomba. No, estas que no son sumergibles. Ahora los parámetros, por ejemplo, para realizar el cálculo del equipo de bombeo son el caudal, ¿no? El caudal se calcula en el total de las unidades de descarga de los artefactos sanitarios y calculando el caudal. Es lo que hicimos, por ejemplo, las unidades de descarga, lo que calculamos de todo el edificio, ¿no? Digamos, como un ejemplo, ¿no? Del edificio que hemos calculado, solo para dar un número. Si todo, por ejemplo, mejor que el ejemplo les voy a indicar, calculemos el sótano 1 y sótano 2, tenemos que calcular el total del aporte, y en el caso que tengan cámaras de registro limpieza, entonces hay que ir acumulando y sacar el total. ¿Qué caudal total va a ingresar a nuestra cárcamo de bombeo? ¿No? Eso es lo que se dice aquí. Y luego con eso ya determina el diámetro, ¿no? Se define el diámetro para determinar el diámetro de impulsión. Y luego la velocidad, ¿no? Con los valores de la cual, con la velocidad, con los valores de caudal y diámetro se definen el valor de la velocidad, tomando en cuenta que la velocidad debe ser menor a 1,5 metros sobre segundo, ¿no? Parámetro que hay que tomar en cuenta. Bueno, yo encontré este plano para justamente mostrarles como un ejemplo de un plano con cárcamo de bombeo, esta parte del cárcamo de bombeo. Y lo tengo en AutoCAD, entonces directo nos entramos a analizar el planito en AutoCAD. Ya, esta parte es la planta semisótano de desagüe. En esta parte, justamente está ubicado, está la cámara de desagüe o el cárcamo de bombeo. Y aquí tienen, ¿no? Electrobombas de desagüe, dice dos. Aquí tienen dos. Dos, y esta es la tubería de impulsión. Esta es la tubería de impulsión, ¿no? Esta es la tubería de impulsión. Entonces recorre todo esto, viene aquí un codo, y esto recorre, bombea y hasta acá, aquí, y se conecta con esta cámara, ¿no? Con esta cámara, y de aquí ya recién se va al colector público, ¿no? Y aquí el colector público. Y ahora, ¿qué está, qué está conectado acá, por ejemplo, a la cámara de bombeo? Primero tienen aquí, empecemos de la rampa. Aquí tienen una rampa de acceso, es un parqueo de una edificación, el parqueo. Entonces la rampa, por ejemplo, tiene aquí un canal justo al final de la rampa para colectar todas las aguas pluviales, ¿no? En el caso que llueva y ingrese agua acá,
o salpique. Entonces ya aquí tiene la canaleta con rejillas, ¿no? En la parte superior para que transiten los vehículos. Y ese canal está conectado justamente con esta tubería con una 1.5% de pendiente, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, ya en la siguiente asignatura, que es de instalación de aguas pluviales, ahí lo van a ver, ¿no? Ahí lo van a ver. Esto de diseño de canales, de cálculo de aportes, para calcular áreas, entonces eso ya es la próxima asignatura. O sea que un poquito, aquí se está, no, generalmente tanto cálculos pluviales, sanitario, agua potable, se lo hace en conjunto, ¿no? Con un proyecto completo. Pero bueno, la idea era mostrarles un proyecto, un plano real, ¿no? Un plano. Ya, entonces continuemos con esa aclaración. Hasta aquí tenía 1.5. Viene aquí con 45 grados, 45, codo de 45 grados. Y esto desemboca aquí justo. Por ejemplo, aquí, como ya les comenté, es recomendable hacer otra cámara, ¿no? Esto deberíamos conectar a otra y luego recién a esta cámara de desagüe, ¿no? Pero otra opción, como es por ejemplo, un arenador, sí o sí tendría que tener aquí, por ejemplo, sí o sí va a haber tierra, cualquier tipo de material sólido, ¿no? Basura, por ejemplo, puede ingresar. Ya, entonces, esa sería una conexión que tiene, ¿no? Nuestro cárcamo de bombeo, que sí o sí es obligatorio, ¿no? De la rampa. Mm, Ya, otra, tiene aquí, justo la anterior clase me preguntaron sobre piscina. Miren, aquí, por ejemplo, es una piscina pequeña que tiene en la parte del piso 1, miren, una pequeña nomás. Y en ese caso sí es posible, pues, ¿no? Conectarlo, pero no como una piscina grande, ¿no? Miren, 1.80, ¿no? 1.80, y aquí tiene justamente su desagüe en la piscina y una bajante, y esa montante viene por acá. Dos, correcto. Ya, y baja aquí esta montante y se conecta esto ya en el semisótano. Y estas tuberías o estas con líneas segmentadas están en el techo del sótano, en el techo. Entonces, estos siguen trabajando por gravedad, ¿no? Por gravedad. Esto, por ejemplo, estas segmentadas, estas líneas, miren, aquí van colectando, son montantes de las plantas superiores, ¿no? Entonces va justamente al lado del muro, ¿no? Al lado del muro y se conecta aquí a la cámara por gravedad, ¿no? Directamente por gravedad, ¿no? El azul es justamente nuestra tubería de impulsión y esta otra que está líneas llenas son las que están en el semisótano, ¿no? Lo que va a colectar el cárcamo de bombeo, ¿no? Va a llegar al cárcamo de bombeo. Y aquí tiene, como es un parqueo, tiene unas rejillas, ¿no? Rejillas de piso con rejilla de piso y esta la flechita de dirección del flujo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estos dos se conectan acá y aquí debería tener, ¿no? Una caja de registro, un registro para conectar como hay pero no hay problema, ¿no? Al final depende del proyectista. Ya, y aquí tenemos otra rejilla de piso. Todo esto se conecta, mire, viene aquí y se conecta justamente a esta de la tubería que viene de la rampa, ¿no? Del canalcito de la rampa. Entonces se juntan y esto desemboca directamente aquí en cárcamo de bombear, ¿no? Los dos. Y luego hay otra también que tiene un espejo de agua, debe ser un detalle arquitectónico justamente. Y aquí tiene, ¿no? Igual un desagüe con 1.5%, un diámetro de 2 pulgadas y se conecta también al cárcamo de bombeo. Ya. Y también tenemos otro detalle, acá un bañito inodoro y su lavamano. Entonces, inodoro lavamano, aquí está su rejilla de piso y aquí tiene un registro de limpieza, ¿no? Un registro de limpieza. Y aquí directamente, ¿no? Aquí habría que una caja de interceptora, ¿no? Haría falta adicionarlo. Y luego de aquí ya directamente el cárcamo de
bombeo. Y aquí se tiene otra, ¿no? Un depósito de basura, ¿no? En caso que hagan limpieza, un- una, una limpieza con agua, un lavado, ¿no? De este ambiente, entonces sí o sí necesitan rejilla de piso. Y también lo conectan ahí, ¿no? Luego se tiene aquí otra, ¿no? Otra rejilla, otro canal con rejilla, también, ¿no? Al medio tiene un sumidero que colecta esta agua y también se conecta al cárcamo. Entonces, como pueden ver, todas las instalaciones, tantas rejillas, del caso que haya una limpieza, un baldeado con agua, entonces sí o sí tiene que tener rejillas, ¿no? Todo esto, miren, es rejilla de piso y todas las tuberías van conectándose al cárcamo de bombeo. Bueno, esa es más o menos la idea que quería transmitirles, las conexiones que se harían en el caso de un edificio en de las plantas de sótanos. En este caso tiene solamente un semisótano, pero ya da una idea cómo uno tiene que ir conectándose al cárcamo de bombeo. Ya, ahora vamos a ir a un ejemplito rápido. Entonces aquí nuevamente les presento una planilla de dimensiones de ramales de desagüe sanitaria y plantas de semisótano. Yo lo que lo hice es como para no mezclar de la asignatura que recién van a llevar, simplemente he asumido unos, eh, unos artefactos, ¿no? Como si fueran varios baños, en este caso creo que son como una cosa de 10 9 10 digamos, ¿no? O más, incluso 11. Entonces yo para tener solamente una unidad de descarga total, unos 110, ¿no? En este caso, unidad de descarga, mientras ya realizando el proyecto justamente como está aquí real, entonces tendría ya calcular por áreas, ¿no? Los aportes y todos los caudales y eso sumarlo y recién calcular. Bueno, ya ahora con esa aclaración nos vamos a nuestra planilla. Ya, entonces aquí tendríamos los ramales, no solamente de los baños, total, asumido. Ya, ahora lo que vamos a hacer es como igual similar pues, aquí hay en función a la unidad de descarga por el método de Hunter, por ejemplo, hay una tabla en RENISDA, que en la tabla 1.10, donde nos permite calcular los caudales máximos probables, según el método de Hunter. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos justo aquí lo tapé, parece. A ver. Sí, aquí es ya. Las unidades de descarga total, por ejemplo, que hemos determinado aquí, esto tenemos que convertirlo en litros por segundo, es decir, en caudal. Y para poder calcularlo a cuánto corresponde, entonces tenemos que emplear, como te decía, la tabla 1.10, entonces donde nosotros ingresamos con las unidades de descarga, ¿no? En este caso, pues, de gasto es de agua potable. Están entre las tablas de agua. Ya vieron ustedes la anterior asignatura, entonces nos vamos a apoyar en esa tabla. Entonces, con 110, justo, mira, casualidad tal, llegó 110, pero si en el caso sería intermedio, solamente interpolarlo, ¿no? Hay que interpolarlo y el valor ya se tendría. Entonces, 110, entonces le corresponde un caudal de 1.61, ¿no? Litros sobre segundo. Y es una tabla bien larga, ¿no? Tiene varios valores, incluso miren, en este caso tiene de uno empieza uno, y aquí continúa, ¿no? 51, esto es una columna, esta es la otra, miren, tres tiene. Tres columnas de valores, empieza en 1, 51 y el otro es 110, así, ¿no? Ya, entonces con eso ya tendríamos nosotros determinado nuestro caudal con el que va
va a llegar al cárcamo de bombeo de nuestras aguas servidas. Y luego, como hicimos en el ejemplo, la anterior clase, dimensionamos el colector, ¿no?, de alcantarillado sanitario de nuestro ejemplo. En este caso, por ejemplo, está, aquí está. Mira, aquí si se tendría cajas de registro, ahí ya nosotros tendríamos que justamente estas tuberías, por ejemplo, todas tuberías, ya tendríamos que calcularla como colectores, ¿no? Con cajas de registro para limpieza, mantenimiento y todo lo que son, bueno, de bañitos como ramales, ¿no? Ramales y otro, ya, como colectores. Ya eso ya, cuando ya lo van a hacer cuando tenga un proyecto, ¿no? Con toda. A ver, aquí lo que he hecho es la misma planilla que hemos usado para colectores, ya el anterior ejemplo. Entonces aquí solamente le puse CR1, ¿no? Como para tener un ejemplo. Y aquí ingresé lo que son las unidades de descarga de los ramales, ¿no? Total, que son de 110, siempre manejando el total, 110, 110, ¿no? Con 110, entonces determinamos el diámetro con 2% de 4 pulgadas. Con eso ya tendríamos nuestro diámetro de la tubería que va a ingresar al cárcamo de bombeo, tubería de ingreso. Ya, ahora con eso pasamos a cálculo del volumen del cárcamo. Entonces aquí, por ejemplo, esta PR es el periodo de retención de 30 minutos, es la que se adopta, 30 minutos, que no se puede detener más, o retener más las aguas servidas. Entonces ahí tendríamos con esos 30 minutos ya adoptados, tenemos como dato, y esta la parte, la B sería el volumen del cárcamo, y la Q el caudal, ¿no? El caudal que entra al cárcamo, y ese caudal justamente que entra al cárcamo sería esto, ¿no? 1,61, que ya lo hemos determinado. Entonces tenemos todos los datos. Entonces el volumen del cárcamo simplemente es despejar el volumen, ¿no? A la B. Entonces tendríamos el caudal por el periodo de retención. Y como estamos trabajando en litros sobre segundo, sí o sí el periodo de retención hay que transformarlo a segundos para que estén en unidades coherentes. Aquí es litros sobre segundo, ¿no? Litros sobre segundo. Ya, litros sobre segundo. Bueno, ahora, y eso también lo transformamos a metros cúbicos, ¿no? 8 metros cúbicos. Entonces tendríamos aquí solamente multiplicar, ¿no? 1800 por, 1800 por el caudal, que es 1,61, y tenemos un valor de 2898 litros por segundo, y en metros cúbicos sería 2,9, ¿no? 2,9. Ahora, para poder determinar las dimensiones del cárcamo, lo que se tiene que hacer es asumir, ¿no? Adoptar una altura ya constructiva, ¿no? De la cárcamo de bombeo, en este caso puede ser 1,40, 1,50, donde nos permita no sumergir la bomba, ¿no? Ya, y con eso, ya adoptando este 1,40 de altura, entonces determinamos, dividiendo el volumen entre la altura, el área, ¿no? El área, y sacamos la raíz cuadrada para poder determinar la base, ¿no? Porque la base vamos a considerar cuadrada, entonces una base B. Y en este caso determinamos de 1,44. Y aquí lo dibujo en un cubito, justamente 1,44 sería, ¿no? 1,44 y 1,44 la base. Y la altura hemos adoptado nosotros 1,40, esto es 1,40. Ahora tenemos que darle una altura libre, ¿no? Una altura libre, también para incluso ingresar lo que es la tubería de ventilación, y así o sí necesita, ¿no? Porque al final que manan gases, ¿no? De estas aguas servidas. Entonces tendríamos 30 centímetros más, y con eso ya tendríamos la altura total, ¿no? La altura total sería la suma, ¿no? 1,40 más 0,30 es la altura total de nuestra
cárcamo. Y con una base de, como es 2,07, entonces yo estaría adoptándolo, ¿no? De 2,10, una medida exacta, 2,10, entonces y con eso ya tendríamos nuestro volumen de carga del cárcamo. Bueno, ahora pasamos a calcular la altura dinámica o manométrica. Entonces, inicialmente tenemos que ver son los niveles, ¿no? Los niveles de la base del cárcamo de inicio, de dónde vamos a bombear y a dónde vamos a llegar, ¿no? El nivel del colector de llegada. Entonces, yo vi acá aquí hay un cortecito en la parte inferior. Justamente, mira, aquí está el cárcamo de bombeo. Aquí se tiene el nivel, aquí está la bomba sumergible. Y aquí tenemos un nivel, ¿no? -330. Yo siempre trato de irme a lo más crítico, ¿no? Al final puedo tomar, ¿no? 3,10, digamos, ¿no? La altura. Pero 3,30 y un margen más. Asumir 3,30 el nivel de inicio. Y aquí, de la misma manera, ¿no? Como les mostré en el anterior esquema o gráfico, entonces se tiene el nivel de parada, dice, ¿no? El nivel de arranque, nivel de alarme. Ahora aquí está la bomba de desagüe y las tuberías, ¿no? De ingreso y la tubería de impulsión. Ya, entonces vamos a tomar nosotros esta cota, 3,30. Y ahora, ¿a qué cota va a llegar? Entonces tenemos que ir a la cámara. Aquí está de llegada -0,81. Solamente para hacer un ejemplo, ya tomé esos dos niveles, ¿no? Sin mucho detalle. Entonces aquí está -3,30 y -0,83. Ya, hacemos la diferencia, nos sale 2,47, ¿no? Ese sería el desnivel. Entonces no es mucho, ¿no? No es mucho. Por ejemplo, si fueran dos sótanos, tres, ahí ya sería un poco más, ¿no? 6 metros, en caso 9 metros, 10 metros, tres sótanos, ¿no? Sería más considerable. Bueno, entonces con eso tenemos tendríamos ya la diferencia de altura, ¿no? Delta H. Luego la longitud de impulsión. Por ejemplo, esto tenemos que calcular del AutoCAD. Entonces yo me fui aquí al AutoCAD y toda esta longitud, la que les mostré al inicio, entonces toda esta línea de la tubería de impulsión, ¿no? Aquí de tubería de 3 pulgadas, ¿no? Impulsión de desagüe. Entonces toda esta tubería yo le he sacado la longitud. Solamente en planta, ¿no? Como no tenemos, eso al final un ejemplo para, la idea es el que se queden con el concepto, ¿no? Entonces yo solamente lo saqué todo en planta, ¿no? Y ahí lo subí aquí arriba y lo determinó 21,85 metros. Pero lo que sí, en el caso que ya se realice un proyecto real, hay que determinar ya la longitud total, pero ya si el caso tiene pendiente, alguna bajante, todo, ¿no? Entonces, toda la longitud en 3 dimensiones hay que sacarlo. Ya, y ahora venimos. Entonces, 21,85, ¿no? Metros sería la longitud de impulsión. Luego, con eso, nuestra longitud ya pasamos a calcular lo que son las pérdidas, ¿no? Cálculo de pérdidas de carga por accesorio. Por ejemplo, estos cálculos ya ustedes los realizaron en la anterior asignatura de agua potable, aunque un poco vamos a repasar. Y hay una tablita, ¿no? Una tablita en el RENISDA que nos permite calcular justamente las pérdidas de los accesorios, ¿no? Determinar en sí una longitud equivalente. Esta es la tablita. Y inicialmente estamos asumiendo una válvula bueno, la tubería de impulsión de 3 pulgadas y para justamente determinar. Y aquí tenemos que ingresar nosotros con la diámetro nominal 3 pulgadas que equivale a 75, ¿no? Entonces, de la misma manera, aquí trazar un rectángulo rojito con el diámetro y luego verificar cuál es la válvula de compuerta. Entonces, buscar válvula de compuerta. Aquí está la válvula de compuerta y la intersección sería 0,5, ¿no? Ese valor es lo que a
longitud de PED que tuviera para ese accesorio, que equivale a 0.5. Y la válvula check, buscamos aquí válvula de retorno, válvula check de retorno, y tendríamos 6.3, 6.3. Ese valor se ingresa acá, ¿no? 6.3. Y el codo de 3 pulgadas, aquí de 90 grados, solamente la ingresé de 90, ¿no? De 90, entonces yo conté, son unos más o menos 5, ¿no? Acá. Mira, aquí he asumido 1, 2, 3, 3, 4, 4 y por ahí, sí, 4, 5. Ya, y con eso tendríamos acá 5 codos y de 90 y la intersección, ¿no? Que es 2.5. Y ya multiplicando con la cantidad de accesorios se tiene el total, ¿no? De longitud equivalente de pérdidas, que son 19.30. Luego vamos a calcular la longitud equivalente total. Para calcular la longitud equivalente total hay que sumar lo que es la longitud de impulsión, esta longitud de impulsión y más la longitud equivalente de los accesorios, esta longitud. Estos dos valores nos dan un total de 41.15, ¿no? Ya. Con esta, y luego tenemos que calcular las pérdidas de carga. La gradiente hay que multiplicarle por la longitud equivalente total, esta longitud equivalente total, la gradiente. Ahora, por la fórmula de Hasse-Williams, entonces aquí nosotros el caudal, por ejemplo, tenemos, ¿no? Datos. Tenemos datos de la rugosidad de 140 y el diámetro que hemos adoptado, ¿no? De 3 pulgadas. Y se determina lo que es la velocidad y la pérdida, ¿no? La pérdida. Ya, ahora teniendo la pérdida de carga por justamente esta pérdida de carga para determinar, se lo multiplica la pérdida por la longitud equivalente total, ¿no? Como dice acá. Por la gradiente, entonces ya tenemos las pérdidas de carga, con eso determinamos a la delta H es de arriba, ¿no? La diferencia que hemos sacado y la pérdida de carga y se suma, ¿no? Sumamos estos dos valores, esa sería la altura dinámica. Ya, ahora con eso ya pasamos ahora a determinar lo que son las características de la bomba. Bueno, nuestro caudal de partida ya lo tenemos, ¿no? 1.61 es lo primero que hemos determinado. Altura dinámica es lo que tenemos acá, ¿no? Esta altura dinámica que hemos calculado, considerando las pérdidas, longitud de las tuberías. Y luego tenemos aquí una fórmula donde nos va a permitir calcular la potencia del sistema de bombeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fórmula está, eh, está en función del caudal de bombeo en litros sobre segundo, esta Q, caudal de bombeo en litros sobre segundo. Y esta AD es a la altura dinámica, ¿no? La altura dinámica. Por esa razón yo aquí entre paréntesis le aumenté a AD, altura dinámica. Y la 75 es simplemente un factor de conversión, ¿no? Para que el resultado nos salga en HP. Y el N, aquí le ingresé, es la eficiencia de la bomba, ¿no? Entonces podemos asumir entre 0,6 y 0,7, ¿no? Ya. Entonces ya esos valores los tenemos. Por ejemplo, el caudal tenemos AD el caudal es 1.61, el altura dinámica es 2.56, 75 y 0.7, ¿no? O sea, 0.7. Y con eso ya determinaríamos lo que es la potencia de la bomba, ¿no? La potencia de la bomba 0.08 HP, es que no es muy considerable la altura de bombeo, ¿no? Y luego para ya casos prácticos, para ya instalarlo en la bomba para que trabaje, sí o sí es recomendable en el caso de motores eléctricos incrementar, ¿no? La potencia un 50% más, un 50% más y recién con esta potencia de la bomba se puede, ¿no? Comprar, adquirir. Bueno, eso sería un ejemplo más o menos para que en el procedimiento como
calcular el tamaño del cárcamo de bombeo y además cómo se determina la capacidad de la bomba. Después todo lo anterior, las tuberías hicieron más detalle en lo que es agua potable, ¿no? Sí, sí o sí hay que colocar unas ventilaciones, sí o sí tienen que tener ventilaciones por las cuestiones de los gases. Ya. Bueno, ahí hasta, ese sería nuestro ejemplo de hoy. Y eso es lo que preparé para la clase de hoy. Si tiene alguna duda, por favor, me lo dice. Bueno, en vista de que no hay consultas, daría por concluida la clase de hoy. Entonces, que tengan buenas noches. Dicen, está en clase. Inge, una consulta, a A ver, disculpar. Por ejemplo, desde la, ¿cómo se llama? De esta rosada de las líneas, no sé si lo que está al fondo a en ver, la entrada AutoCAD, de pues, ¿lo ve? ahí. Sí, no, no, no. O sea, cuando, por ejemplo, en el diagrama que usted estaba mostrando hace rato, hay ciertos tramos que desembocan en el pozo, ¿verdad? En el cárcamo. ¿Ya? Ya, entonces, pero esta rosada, la de arribita o la del fondo, digamos, que pasa es debajo de la losa, dijo, ¿no ve? Del Estas que sótano. están, sí, sí, segmentadas. Sí, 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 la del fondo, la segmentada. Esa se instalaría, al instalarse con una pendiente mínima, que es el 1%, ¿verdad? El Ujú. desnivel sí sería harto, ¿no ve? Se notaría, sería más o menos como 1 metro. Eso tenía duda, porque más o menos esto debe ser de fondo del edificio unos 20 metros. Ok. Mm, Al margen de eso, ya el arquitecto, por ejemplo, ya prevé cielo falso, ¿no? Dependiendo de eso, sí, ya uno tiene que eso, definir las tuberías de instalación. Sí, como unos treinta y sí, ¿no tantos ve? metros. ¿No Ajá. ve? Entonces, al poner 1% se hace un desnivel considerable. Sí, Entonces, o sea, el arquitecto ya lo tiene que considerar. Sí, esa era mi consulta básicamente, porque así colgada la tubería se vería raro. sí, entonces ya en el diseño arquitectónico, el acabados, ya el arquitecto tiene Ya, que ver de colocar sí o sí cielos falsos. Es lo primero que uno tiene que hacer cuando hay un proyecto, una edificación, preguntar, ¿no? Si va a tener cielo falso, entonces sí o sí tiene que ir colgado. Incluso, mire, esto solo llega hasta aquí, no hay un registro aquí sí, de limpieza, es por la longitud, ¿no? Ya no le dio para llegar sí, aquí a este montante, entonces, por la pendiente. Directamente esto ya baja exacto. al campo de bombeo, ¿no? Entonces, eso ya sí o sí hay que coordinar eso con el arquitecto. Ya. Luego, el material, material de la tubería para la tubería de impulsión, ¿cuál sería la recomendable? ¿O se usa la misma que en toda la red? No, 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 Mm, no. El que se usa en las redes es simplemente el PVC, ¿no? sí, La- exacto. en el caso de Ya. bombeo tendría que ser cañería galvanizada, ¿no? O otra similar. Ah, ya. Porque ya Ya, trabaja a gracias. presión. Ujú. Sí, Entonces, ya, en el gracias. caso, ya, de nada, en el caso que ya me olvidé comentarles, por ejemplo, todo nuestro sistema de desagüe trabaja solamente por gravedad, pero ya en este caso justamente del cárcamo de bombeo, ya las tuberías de impulsión, si ya eso ya trabaja a presión, ya es, como les comenté, ya es un cálculo similar al de agua potable, ¿no? De bombeos parecido. Y entonces el material no puede ser PVC, no puede ser posiblemente con la presión elemental, ¿no? No, no es recomendable. Van a tener problemas, sí o sí, tiene que ser nomás ya sea cañería galvanizada, ¿no? Otro similar. Ya, ¿alguna consulta más, por favor? Bueno, entonces daría por concluido la clase. Nos veríamos la próxima clase y que Inge, tengan... este planito nos puede proporcionar, facilitar, por favor. Sí, lo voy a subir todo Ah, completito, ya, como les estoy ya, mostrando de todas las plantas. Lo que quiero es que lo analicen, que lo revisen. ya. Aquí hay Muchas varios... gracias, Inge. Sí, sí, no hay problema de esa parte. Aquí hay incluso instalación, miren, de Bueno, conexión. ingeniero, Sí, dígame.
Le quería consultar si podía haber extensión de la presentación de la tarea uno, no sé, hasta este fin de semana. Sí, hemos quedado al inicio de clase que se va a ampliar hasta el lunes, Ah, por buenísimo. solo porque es la primera tarea, pero sí o sí se respetaría lo que es el trabajo, el proyecto final, porque yo, como ya les comenté, yo tengo que tener un tiempo más largo para poder revisar a detalle, porque si van a hacer cada uno, voy a revisar más de 30 proyectos. Y si hacen grupos de 2, 15 proyectos, ¿no? Es bastante. Entonces, no quiero estar apretado en el tiempo porque yo también tengo plazos que tengo que cumplir con la universidad. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Y de nada. Ingeniero Eduardo, muchas gracias por la clase. Que tengan un buen fin de semana. Entonces nos vemos el día lunes. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Claro. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Jensen. Buen fin de semana. Buen fin de semana, ingeniero.